defensa de... Bien, como corresponde, vamos a grabar este acto. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto académico más importante en una carrera de posgrado, la defensa de tesis de la maestría, en este caso de la maestría en logística. Están presentes en este acto el tesista, licenciado Arturo Calcaño, los miembros integrantes del tribunal de tesis que fue designado oportunamente por resolución del Consejo Directivo, la doctora Lucía Brotier, el magíster Jorge Sen de la Universidad Nacional de Misiones, y yo mismo, el doctor Raimundo Ferradellas, que en este caso voy a oficiar la función de presidente del tribunal. Entonces, como presidente del tribunal, le voy a dar lugar al tesista a que presente su tesis titulada Sincronización de la cadena de suministro educativa orientada a mejorar la empleabilidad, dirigida por el magíster en logística también, Roger Amaya. Bien, entonces, Arturo, adelante. Tienes un tiempo de hasta 30 minutos para realizar tu presentación. Tu presentación no va a ser alterada en todo su desarrollo, y luego vamos a hacer un turno de preguntas sobre el tema que has presentado. Adelante, Arturo. Bueno, muchas gracias, Quique. Buenas tardes a todos. Voy a exponer entonces la tesis titulada Sincronización de la cadena de suministro educativa orientada a mejorar la empleabilidad, siendo mi director el magíster ingeniero Roger Enrique Amaya. A través del código QR que coloqué en esta diapositiva pueden acceder al documento completo de la tesis. La exposición de la misma se realizará a través del recorrido que comienza con la introducción, a partir de la cual se define el problema de investigación, continuando por la metodología empleada, el marco teórico que da sustento a las temáticas involucradas, los resultados a través de la aplicación del marco teórico y el razonamiento lógico, y finalmente las conclusiones. A partir de mi labor como docente y tutor de estudiantes que se recibieron de técnico universitario en logística y transporte, visualicé dos temas relevantes. El primero, más importante y positivo, es el cambio significativo que se produce en la vida de los egresados y sus familias, el ascenso social y el aporte de los mismos a la comunidad. Y por otra parte, otro que me impulsó la inquietud por la presente investigación, que es la necesidad que tienen de capacitarse continuamente para conservar sus puestos de trabajo, inclusive a escasos meses de haber egresado. Aquí pongo un detalle de algunos estudiantes que fui tutor hasta el año 2017, que fue cuando comencé con esta investigación, si bien sigo siendo tutor hasta el día de hoy. Bueno, por un lado tenemos el mercado laboral y por otro lado entonces la organización educativa. El mercado laboral requiere determinadas competencias para cubrir puestos de trabajos en sus organizaciones, las cuales son captadas por la organización educativa planificando sus diferentes ciclos de formación que permiten el egreso con la certificación de competencias laborales. El problema ahora se presenta actualmente por la velocidad en que se actualizan las competencias requeridas para cubrir el mismo puesto de trabajo.
en donde la tecnología suele ser uno de los mayores disparadores de este tema. La organización educativa requiere entonces tiempo para incorporar las nuevas competencias a lo largo del proceso en sus ciclos formativos, y de esta manera tenemos el problema de que los egresados no cuentan con las competencias requeridas por el mercado laboral. Por ejemplo, hoy se puede requerir de competencias vinculadas al manejo de herramientas como la inteligencia artificial, y quizás los próximos egresados difícilmente vayan a contar con las mismas si no se actúa velozmente. Entonces, al hablar de velocidad, estamos hablando de la variable tiempo. Si este ciclo funcionase correctamente, diríamos que se encuentra en sincronismo o sincronizado. Pero al haber diferencias en los tiempos, estamos ante la llamada desincronización de la cadena de suministro de la organización educativa. Surge entonces la inquietud de investigar si la logística puede colaborar a través de sus actividades a resolver esta situación y finalmente conservar la empleabilidad de los egresados y con ella el problema de investigación de la presente tesis. Bueno, a partir de este problema identificado se planteó como hipótesis que la sincronización de la cadena de suministro de una organización educativa que certifica competencias de empleabilidad contribuirá a mejorar la empleabilidad de los egresados. El objetivo general es demostrar la relación de dependencia entre la variable independiente, que es la sincronización de la cadena de suministro de una organización educativa que certifica competencias de empleabilidad, y la variable dependiente, que es la empleabilidad de los egresados de la misma. Y como objetivo específico, proponer recomendaciones en la incorporación de conceptos de logística para mejorar la sincronización de la cadena de suministro de la organización educativa. Para ver si esta hipótesis propuesta es verdadera y se cumplen los objetivos planteados, se empleó como metodología de investigación un tipo de estudio teórico mediante el método deductivo, empleando razonamiento lógico. Dicho método requiere la determinación de premisas para analizar lógicamente si las mismas son verdaderas. Se determinaron entonces dos premisas y se analizó el estado del arte de todos los conceptos vinculados a las mismas, a partir de literatura, reuniones con docentes, colegas, directivos y vinculadores de diferentes organizaciones educativas de Latinoamérica orientadas a la certificación de competencias laborales, tanto en forma presencial como virtual, como también la participación que tuve como becario en la Universidad de Bolonia en Italia y como docente invitado en los IUT de Francia, en Senar Fontainebleau y en Bayonne. Luego se aplicaron teóricamente los conceptos a una organización educativa genérica que certifica competencias de empleabilidad a través de un área estratégica denominada sincronización educativa, permitiendo demostrar la hipótesis planteada a partir de un análisis lógico y crítico. Como parte de la metodología de investigación, se determinaron entonces dos premisas vinculadas a la hipótesis y a partir de las mismas los conceptos necesarios para comprenderlas, habiendo sido bastante difícil y arduo el camino para acotar el marco teórico debido a la gran cantidad de conceptos involucrados en la problemática abordada. La numeración de este diagrama corresponde a los temas desarrollados en el marco teórico del trabajo de tesis. La premisa 1 corresponde entonces a la sincronización de la cadena de suministro de una organización educativa, y la premisa 2 indica que los egresados tendrán una mejor empleabilidad. Uno de los conceptos más importantes entonces es el vinculado a la empleabilidad, que es la variable dependiente de la sincronización. Como podemos ver en esta definición de Weinberg, hace referencia a un trabajo formal, pero en realidad el concepto también es extensivo al denominado autoempleo o autotrabajo, que es el trabajo que realizan los emprendedores. El otro concepto fundamental es la organización educativa, que certifica competencias de empleabilidad. También aquí podemos ver que se agregan a las competencias de formación de personas integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, que aporten al tejido social y que sean profesionales idóneos y emprendedores. Las competencias laborales para la empleabilidad incluyen lo que son conceptos, procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades.
y son definidas en diferentes ámbitos, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo. La premisa 1 habla de conceptos que comienzan con definir qué es una cadena de suministro, cómo la podemos extender a una organización educativa, los problemas de sincronización y cómo solucionarlos. Esta sincronización que hablamos de los diferentes tiempos que se producen. Luego se analiza si dicha cadena de suministro como un sistema de valor, se analiza la misma, permitiendo que la organización educativa sea competitiva, llegando finalmente al concepto de logística. Entonces, en este concepto de logística, podemos ver claramente que no es sinónimo de cadena de suministro, que a veces se confunden, pero sí que está vinculada a las actividades que permiten su gestión. Entonces, es fundamental diferenciar el concepto de logística de cadena de suministro, pero saber cómo la misma contribuye a su gestión. Entonces, aquí podemos ver claramente esta diferencia. Bueno, finalmente, la gestión por procesos de la cadena de suministro educativa, vemos cómo se aplicarán las actividades logísticas para lograrla. En esta diapositiva podemos ver dentro de los resultados, como parte del desarrollo, aplicamos este marco teórico anterior que vimos a una organización educativa genérica que certifica competencias de empleabilidad en un ciclo de formación, sin restringir este ciclo a un esquema formal, de ABC pregrado, grado, posgrado, y tampoco un periodo de tiempo determinado, desde algunas horas hasta años, ni modalidad, presencial, semipresencial, no presencial, a distancia. Tampoco lo vamos a acotar a un modelo educativo específico, ni lugar geográfico, ni organizaciones públicas, privadas o mixtas, tampoco con diferentes tamaños o infraestructuras, sino que es una organización genérica aplicada globalmente. El esquema entonces representa una cadena de suministro tradicional, donde a la derecha tenemos a los clientes, que son los estudiantes que egresan de los diferentes ciclos de formación y requieren ciertas competencias para conservar su empleabilidad. A la izquierda, los proveedores de la organización educativa, en este caso de material didáctico, tecnología e insumos, y al centro, la organización educativa con sus eslabones clásicos encadenados desde la compra y la recepción, siguiendo por la preparación de material didáctico, el almacenamiento del mismo, la comercialización o suscripción de los programas, el transporte de la actividad académica, que puede ser presencial, semipresencial o a distancia, y finalmente el proceso de formación y evaluación que certificará las competencias logradas. De izquierda a derecha se trasladan los materiales y productos en forma, y en forma bidireccional la información, justamente. Bueno, como adelantamos en la introducción, se produce un desfase en los tiempos a partir de los cuales se traslada dicha información entre los eslabones, lo que provoca el denominado efecto látigo o bullwhip. Por ejemplo, si estamos formando técnicos para la reparación de celulares y a partir de mañana todos los celulares vienen con pantallas flexibles, los egresados no tendrán las competencias requeridas. Entonces llegará la información al área de planificación didáctica, que deberá adecuar el proceso formativo, y luego se comunicará al área de compras, es decir, vamos hacia atrás en la cadena, para que deje de comprar pantallas que no sean flexibles, conectores y otros elementos de laboratorio, porque van a quedar obsoletos, y esto finalmente va a afectar a la economía de la organización y a la cadena de suministro educativa en su conjunto, que deja de estar sincronizada. Habiendo entonces visualizado esa problemática en la cadena de suministro de una organización educativa en forma tradicional, lo que vemos acá es que tenemos que incorporar este elemento sincronizador. Entonces, este elemento sincronizador deberá monitorear constantemente las competencias requeridas por el mercado laboral, comparando las mismas con aquellas certificadas y adecuando rápidamente los requerimientos en todos los eslabones para lograr el objetivo deseado, que son egresados con competencias de empleabilidad certificadas que coincidan con aquellas demandadas en ese momento. Entonces, este elemento sincronizador está monitoreando y conectando
todas las áreas de la organización educativa. Analizando entonces esta organización educativa genérica a través de su mapa de procesos, tenemos a la izquierda las personas que requieren conservar su empleabilidad y luego de transitar por dicha organización habrán incorporado las competencias necesarias para conservar esa condición, es decir, acceder a un trabajo, conservar el actual, mejorar su categoría o desarrollar una actividad laboral particular. Dentro de los procesos estratégicos, además de la planificación de los ciclos académicos o la gestión y mejora continua, agregamos un elemento denominado sincronización. El mismo se considera estratégico, ya que en caso de haber desfases temporales entre los procesos naturales y posibilitadores, no se logrará alcanzar los objetivos y metas previstos en la parte estratégica, perdiendo la organización una ventaja competitiva dentro del mercado en el cual se encuentra. Los procesos naturales coinciden con los eslabones que vimos anteriormente de la cadena de suministro indicados, y los posibilitadores son aquellos que permiten el desarrollo de los naturales, como el reclutamiento de los capacitadores o instructores, la tecnología y la administración. Es decir que dentro de estos procesos posibilitadores generalmente están aquellos que se pueden tercerizar, que no son parte del proceso productivo o de comercialización, que son generalmente los naturales o principales. Avanzando entonces en el razonamiento lógico, veremos si es factible dicha sincronización, para lo cual se propone como parte de la organización educativa un área estratégica denominada sincronización educativa. Este nombre es para identificarla rápidamente con la función logística, pero en realidad estas actividades podrían igualmente ser desempeñadas por áreas denominadas dirección, secretaría, coordinación pedagógica o académica, departamento de gestión, de calidad u otros que existen en la actualidad. Se identifica un organigrama del área con funciones de coordinador, que es quien mantendrá el contacto con el resto de las áreas de la organización educativa para planificar las metas y parámetros generales, definir los indicadores a medir entre los diferentes eslabones y evaluar los resultados. Por otra parte, las funciones de gestión de oferta corresponden al análisis continuo de las competencias de empleabilidad requeridas para los programas de formación ofrecidos por la organización educativa, analizando el sector donde se insertan los egresados y comunicándose, por ejemplo, con cámaras empresariales y egresados. Gestión de la información. Tiene como función, la función estaría destinada a recolectar de manera constante los datos de los diferentes eslabones junto con los derivados de la demanda, procesarlos y analizarlos para obtener información que se traducirá en un cuadro de mando integral con indicadores. Y finalmente la función de gestión logística será evaluar la sincronización de la cadena de suministro educativa a partir del análisis de los indicadores, comunicando los desfases a cada área de la organización educativa para que las mismas corrijan los desvíos a partir de acciones concretas, evitando la propagación y el efecto látigo que mencionamos anteriormente. Bueno, dentro del ciclo de mejora continua o ciclo denominado de Deming, el área de sincronización educativa está enfocada en el desarrollo de las actividades de verificación y solicitud de actuación a cada eslabón, constituyendo una parte imprescindible del ciclo continuo de sincronización educativa. El flujograma que vemos acá en esta pantalla nos permite visualizar las funciones mencionadas dentro del área propuesta para ver si es factible lograr esta sincronización deseada. Gestión de la información solicita datos a cada eslabón de la organización educativa y a gestión de la oferta, que los obtiene del mercado laboral, los procesa y publica el cuadro de mando integral con los indicadores, que a continuación gestión logística analizará, comunicando los desfases a cada eslabón para que realicen la corrección conveniente. Este proceso se ejecutará tantas veces como se establezca dentro de cada ciclo de formación ofrecido por la organización educativa,
Por ejemplo, si es un ciclo de 4 años, podrá ejecutarse en forma anual, si es un ciclo de 2 años, en forma semestral, y así sucesivamente para ajustar rápidamente los desfases entre los eslabones. Entonces, de esta manera, la organización educativa sincroniza rápidamente su cadena de suministro, permitiendo egresados con competencias coincidentes con las requeridas. Como mencionamos, para analizar los desfases entre los eslabones se requiere de indicadores, para lo cual en la investigación se proponen algunos coincidentes tanto con perspectivas del cuadro de mando integral, que es estratégico, como así también del modelo SCORE, o modelo de referencia de las operaciones de la cadena de suministro, que depende de APICS, que es la asociación profesional dedicada a expandir el conocimiento y la práctica en la gestión de la cadena de suministro, operaciones y logística. Aquí vemos como ejemplo un indicador denominado coeficiente de empleabilidad que vincula las competencias adquiridas respecto de las demandadas. Esto está vinculado a perspectiva de cliente si hablamos del modelo de cuadro mando integral, y aquí tenemos la mención de cuál es el indicador que corresponde al modelo SCORE más parecido. Y también tenemos otro de procesos internos, como podría ser el faltante de material didáctico, comparando los materiales disponibles con los requeridos. Siempre cuando hablamos de estos indicadores, en este caso en particular, no es dentro de cada eslabón, sino que estamos comparando entre eslabones de las cadenas, para ver justamente ese desfase, esa desincronización, que este es un concepto diferente al tradicional cuando uno toma indicadores de un área solamente de la empresa, aquí, o de la organización. En este caso, tomamos indicadores entre áreas, cómo están desfasadas entre sí las mismas. Bueno, otras perspectivas que están mencionadas también en el trabajo de investigación de cuadro de mando integral figuran como las financieras o de aprendizaje y crecimiento dentro de la organización. Bueno, este razonamiento deductivo empleado permitió comprobar entonces la premisa 1, donde la sincronización de la cadena de suministro de una organización educativa que certifica competencias de empleabilidad obtendrá egresados cuyas competencias serán las demandadas por el mercado en ese momento. Y por otro lado, quedó claramente establecida a partir del marco teórico que la pérdida de esa empleabilidad o su transitoriedad hacen que las personas deban capacitarse constantemente a un ritmo cada vez mayor para lograr las competencias requeridas. Finalmente comprobamos la premisa 2, donde los egresados tendrán una mejor empleabilidad, lo que se logra al cumplimentarse un proceso de formación en una organización educativa cuya cadena de suministro está sincronizada con las demandas del mercado. Bueno, siendo ambas premisas verdaderas, se demuestra la hipótesis planteada donde la sincronización de la cadena de suministro de una organización educativa que certifica competencias de empleabilidad contribuirá a conservar la empleabilidad de los egresados, y lo mismo sucede con los objetivos planteados. Finalmente, como conclusión, podemos decir que la presente tesis permitirá el desarrollo de nuevas líneas de investigación a futuro, al ser acotadas, por ejemplo, a espacios curriculares específicos, a diferentes áreas del conocimiento y niveles, extendiendo los conceptos a organizaciones no educativas, prácticas didácticas innovadoras. Y para todo lo mencionado, considerando actividades logísticas para su gestión, por ejemplo, laboratorios, entornos virtuales de aprendizaje y simuladores. Se puede plantear como diversos modos de transferencia, como la implementación de áreas estratégicas de sincronización en organizaciones educativas, sensibilización al personal involucrado en la gestión, la formación a responsables de gestión en la implementación de prácticas logísticas y la creación de una red de colaboración. Los aportes al estado del arte pueden enfocarse en identificar tendencias y desafíos de sincronización en el ámbito educativo, la validación empírica mediante el estudio de casos y su impacto en la empleabilidad, nuevas herramientas metodológicas vinculando conceptos de empleabilidad y sincronización de la cadena de suministro educativo. Bueno, finalmente quiero decir que la sincronización de la cadena de suministro educativa orientada a mejorar la empleabilidad representa una estrategia clave
con impacto directo en el desarrollo económico y social, y es un poco lo que he podido vivenciar como docente, y bueno, ha sido muy interesante este camino para llegar a realizar esta tesis. Finalmente, agradecerles a todos ustedes, a mi director de tesis, a colegas, familiares, por haberme acompañado en esta importante etapa. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Si puedes dejar de compartir un momento, luego si es necesario, volvemos sobre la presentación. Okay. Bien, vamos a retomar el turno de preguntas, ¿no?, sobre las cuestiones relacionadas con la presentación. Y le doy el primer turno a la doctora Lucía Brotier para que haga las consultas que considere. Adelante, Lucía. Gracias. Bueno, muchas gracias, Quique. Primero, muy linda la presentación, muy didáctica, me pareció, y has podido resumir en pocas filminas la tesis, ¿sí? Yo tengo dos preguntas para hacerte que me quedaron, digamos, también de la lectura de la tesis. La primera, que no veo nunca la palabra planificación. No sé si está dispersa en otras de las funciones y no se ha llamado planificación, pero no sé, uno que revisa tanto los planes de estudio y está el plan, do, check, act, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría identificada? Y la segunda pregunta tiene que ver con la empleabilidad. ¿Si has podido hacer alguna verificación en la práctica de que realmente genera empleabilidad? Porque acá estamos midiendo la empleabilidad como la competencia adquirida, pero no necesariamente la inserción laboral de las personas que han adquirido esas competencias. Entonces, si has tenido, digamos, por los años que veo que has sido tutor, alguna posibilidad de medir también que realmente la adquisición de competencias genera una inserción laboral. Bien, excelente. Sí, en realidad no recuerdo bien la palabra planificación si está en algún lugar, pero dentro, digamos, el área que se propone de sincronización no pretende trabajar sobre la planificación didáctica, sino que sobre la planificación que ya la organización educativa realiza, lo que hace es un control. Digamos, lo que se fija es que si está desfasado o no, si se va desfasando en el tiempo. Entonces, incorpora conceptos de la logística para lograr esa sincronización de la planificación que otra área estratégica de planificación realizó. Por eso, digamos, no es el eje, sería el eje central, ¿no? Sino que lo que hacemos acá es verificar justamente los desvíos que hay entre eso que ya se determinó. Por ejemplo, una organización podría tener varios ciclos de capacitación, todos corriendo al mismo tiempo con diferentes tareas y diferentes cursos y en diferentes plazos, y al mismo tiempo esa planificación, lo que esta área de sincronización haría es estar viendo si realmente se va cumpliendo con ese plan o no. Por eso en lo que yo hablé del ciclo de Deming, trabajaría en el mapa de control procesos, la por aplicación. ejemplo, en tu mapa de procesos, digamos, empezaba ya con la compra y dentro de los estratégicos arriba tampoco estaba incorporado como específicamente, o por eso preguntaba yo si estaba dentro del área estratégica de sincronización. No, en el mapa, digamos, de proceso de la organización educativa, yo puse que dentro de los procesos estratégicos está la planificación de ciclos académicos, y puse aparte la sincronización. Ajá. No como una función, digamos, de la sincronización, la planificación, sino como el control de la planificación. Bien, bueno. Y después, respecto del otro tema de la empleabilidad, es bastante difícil medirlo en la realidad, por eso la tesis digamos, propone como otras investigaciones posteriores hacer algún estudio específico para ver cómo impacta.
pero bueno, dentro de mi experiencia como tutor en estos años, he visto que la mayoría de los chicos, de los técnicos, en este caso egresados del ITU, el 80% te diría que quedan trabajando en las empresas cuando hacen las prácticas. Sí se le hace un buen acompañamiento para que ellos demuestren que detectaron una debilidad dentro de la empresa y esa debilidad digamos, hacen una Susana. propuesta de mejora implementando buenas prácticas logísticas. Entonces, bueno, haciendo un buen acompañamiento y si tienen, digamos, esa facilidad de hacerlo, pueden quedar trabajando. Lo que les cuesta a ellos es que por eso uno por ahí como tutor tiene que estar encima y hablando con las empresas, que por ahí en las empresas a veces no saben qué es un técnico en logística, qué es lo que tiene que hacer, entonces dicen, bueno, ponete a ordenar papeles o un técnico en gestión, un técnico en marketing, entonces hay que ir a la empresa un poco guiarlos y también guiar a los estudiantes para que hagan una propuesta mientras están haciendo la práctica, porque muchas veces se terminan los 3 meses o las 300 horas de práctica y ahí empiezan a elaborar el informe y ya la empresa cuando quieren pedir datos, la empresa ya no se los da porque están fuera y como no presentaron una mejora mientras estuvieron ahí, quizás pierden el empleo. La oportunidad. Bueno, la satisfacción es hermosa, yo te digo, no me he estado conteniendo cuando explicaba al principio de largar unas lágrimas, pero cuando uno ve que los estudiantes vienen después de 2 años y te dicen que están como gerentes de logística en una empresa y uno conocer que vinieron de niveles sociales muy bajos y que hacían mucho esfuerzo para estudiar, que te presenten a su esposa, a su hijito, y bueno, la verdad que es increíble el impacto de la educación, ¿no? Fantástico. Bueno, muchas gracias. No, Bien, vale, gracias Lucía. Bueno, Jorge, por favor, Jorge Sen, si tienes consultas. Sí, tengo dos preguntas, pero voy por la primera y después voy por la segunda, ¿sí? Vale. Me quedó alguna duda respecto del estado del arte, del análisis del estado de arte, si, digamos, se aclaró un poquito que tenía que ver un poco con tus contactos en América Latina, Francia e Italia. ¿Tiene que ver con eso o es más amplio el estado del arte? Porque no queda muy claro en la tesis, digamos. Sí, en la tesis, digamos, todo el estado del arte es todo lo que está en la parte del marco teórico, que ahora lo resumí porque es bastante amplio, que son todos los conceptos para trabajar con esas 2 premisas, y ahí está todo lo que es el estado de arte de qué es una cadena, llegar a qué es lo que es la empleabilidad, qué es una cadena de suministro educativa, cómo se vincula con la empleabilidad, y de ahí cómo llegar a la gestión de esa cadena para lograr ese sincronismo, o sea, cómo la importancia de aplicar la logística al ámbito educativo, que en general, bueno, cuando yo hice estas instancias de intercambio, en todos los lugares me pasaba, por ejemplo, en la Universidad de Bolonia, que estuve en la Facultad de Educación, y cuando les comenté del trabajo, de las ideas, de las preguntas que tenían, les parecía muy interesante porque no se les había ocurrido nunca, digamos, pensar en que la logística podía trabajar en un tema de educación y no habían visto nunca digamos, a la educación como procesos vinculados a una cadena de suministro. Y por otro lado, con la universidad, con las facultades de ingeniería, todo lo contrario, que en ingeniería tenía muy en claro lo que es la cadena de suministro y las actividades logísticas, pero no se le había ocurrido nunca aplicarlo a la educación. Entonces, bueno, de todo ese trabajo fui que tuve que ir acotando un poco esos términos para ensamblar este rompecabezas e ir de lo que es el concepto de cadena de suministro a lo que es la parte de gestión de la cadena de suministro, la desincronización, y llevar a una gestión por procesos para poder lograr este sincronismo. Todo ese estado del arte, digamos, todo eso está en el marco teórico. Está bien. Lo otro tiene que ver un poco con las condiciones que debería reunir una institución, o sea, lo que somos docentes especialmente de universidades públicas. Bueno, sabemos la tremenda inercia que tenemos en cuanto a nuestros planes de estudio y la poca flexibilidad que hay.
y el evidente efecto látigo que se produce permanentemente, digamos. Entonces, lo que no encontré, por lo menos explícitamente, es alguna mención a condiciones que se debería reunir desde una institución educativa para poder habilitar un sistema de esto que evidentemente sería mucho más flexible y dar bastante libertad a estos sincronizadores para poder intervenir o poder sugerir algo que realmente sea significativo. Sí, seguro. En realidad, bueno, yo ahí menciono algunos aspectos, como por ejemplo, hace poco que se creó de la ONU una academia para después de la pandemia poder rápidamente capacitar a jóvenes en todas un montón de competencias tecnológicas que habían perdido, ¿no? Que necesitaban para insertarse laboralmente. Y cuando salen a buscar organizaciones educativas tradicionales, no encuentran ninguna que se adapte rápidamente y pueda capacitar a estos jóvenes. Entonces, quienes terminan haciendo estas capacitaciones son organizaciones privadas como IBM, entre otras, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vemos en las publicidades para estudiar inglés rápido, bueno, en Argentina se han unido empresas conocidas como Mercado Libre y Globan, que son las que tienen demandas y han creado carreras de informática de 2 años rápidas para salir al mercado. Entonces, es un problema que las organizaciones educativas, de acuerdo a su inercia interna o la flexibilización, deberían, digamos, trabajarlo. Yo lo que más cercano a esta problemática, a una solución de esta problemática encontré, fue la gente del SENA de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia. Es un organismo muy parecido a los ITU de Mendoza o a los IUT de Francia, pero a nivel global, o sea, a todo Colombia, no solamente una región. Y tienen carreras de todo tipo, que son carreras donde toman chicos egresados de la secundaria también con nivel socioeconómico muy bajo y hacen un salto muy importante porque logran en cuestión de 2 años, 2 años y medio, con las prácticas, que se inserten laboralmente. Ellos tienen un sistema de competencias donde determinan las competencias reuniéndose con las cámaras empresariales y analizando varias fuentes de información, como la OIT, y esas competencias van en un documento y están publicadas en una web, y uno puede ver la competencia específica, a qué carrera las van aplicando y una fecha, digamos, de validez de la competencia. Entonces, terminada esa fecha de validez, cualquiera puede ir y hacer recomendaciones para mejorarla en todo momento, y también se puede, terminada esa fecha, dar por caduca la competencia o generar una nueva. E internamente ellos también hacen reuniones semestrales porque tienen los ciclos de enseñanza que empiezan cada medio año. O sea, empieza una corte ahora, que termina a la mitad de año, empieza otra a fin de año, y así todo el tiempo van superponiéndose. Entonces siempre tienen reuniones de docentes donde van revisando estas competencias, y como muchos de los docentes trabajan en el ámbito privado, también pueden adecuarlas rápidamente e introducirlas a los programas, si bien a veces también está el problema de que es difícil con organismos como tenemos aquí en Argentina, presentar programas nuevos todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil ese proceso, entonces siempre se le da obviamente una libertad al docente para que vaya adaptándolas dentro de su plan. Pero bueno, creo que lo interesante acá es de a poquito hacer conocer que la logística puede aportar algo a la organización educativa. Creo que eso sería como lo más interesante que me pareció dentro de la investigación. Perfecto. Vale, bueno, gracias. Bueno, a ver, hay algunas consultas que por mi parte han quedado claras, o quizás si profundizamos un poco sobre todo en este último aspecto, entiendo que tu desarrollo está orientado a mandos medios, ¿no? Porque evidentemente todo esto que hemos hablado de la adecuación de los planes de estudios, etcétera, para esto
Si hablamos de carreras de grado, hay estándares. Los estándares tienen una dinámica donde todos participamos en la adecuación de estándares, ¿no? Y hay una necesidad de que las carreras se vayan acreditando cumpliendo estos estándares. Esto probablemente en mandos medios no es necesario y me parece bien que se vayan adecuando. Ahora, lo que no sé si estos mandos medios pueden llegar a niveles gerenciales. Para eso necesitamos una formación de grado, ¿no? Obviamente, vale, pero en cualquier caso, para no profundizar en esto y volver a lo que has presentado, hay 3 consultas. Voy a tratar de llevarlo por el camino adecuado, ¿no? Por un lado, yo creo que si has tenido en cuenta, dentro de los actores de la cadena de suministro, has tenido en cuenta los colegios profesionales, porque hay organizaciones, por ejemplo, en Reino Unido, la formación te la da la universidad, pero la empleabilidad te la da el colegio de ingenieros o el colegio de técnicos o lo que sea, que estos colegios están permanentemente actualizándose en la cadena de suministro que has mencionado y conocen perfectamente la demanda del mercado. Entonces, ¿has considerado este aspecto de la participación en la adecuación de la demanda, ¿no es cierto? ¿Has Sí, por considerado? supuesto. Digamos, el esquema que yo propongo es para cualquier organización educativa, no importa el tamaño, que esté orientada a la empleabilidad. Así sea un colegio profesional, o así sea una carrera de grado, o así sea esta maestría en logística, ¿no? Siempre hay unas competencias que uno va a certificar, y esa competencia puede estar más cercana o más alejada, digamos, de lo que precisa el mercado, y para adecuarla a ese mercado, el proceso puede ser más rápido o más lento de acuerdo al organismo donde haya que presentar todas esas adecuaciones, ¿no? Entonces, lo más significativo acá estaría justamente en eso, en analizar, en tener en cuenta ese desfase, porque ¿qué pasa? Quien se capacita, quien necesita mantener su condición de empleabilidad, ¿a dónde se va a capacitar? A quien le dé competencias que le certifiquen, que le garanticen que él va a conseguir ese trabajo o que va a mejorar su condición de empleabilidad. Hoy en día estamos en un mundo globalizado y hay un montón de formaciones presenciales, a distancia, en organizaciones públicas, privadas, más cortas, más largas. Bueno, ¿a quién va a elegir esa persona para capacitarse para mejorar su empleabilidad? Estamos compitiendo, o sea, tenemos que tener una ventaja competitiva, ya no en digamos, la chapa de decir soy la universidad tal o soy la universidad tal, ya no pesa tanto a nivel global. Y inclusive hay competencias que hoy en día se están viendo inclusive desde lo que se trae por haber nacido en un cierto lugar. Los franceses tienen un tema de certificación electrónica de competencias laborales, que es muy novedoso, los famosos Electronic Badge que ellos otorgan, donde ellos plantearon en un congreso que estuve que justamente uno cuando se traslada, digamos, físicamente de un lugar a otro, se traslada no solamente con sus competencias certificadas, sino que con una cierta cantidad de competencias que vienen por haber nacido en un cierto lugar, con una cierta cultura, y que también se está buscando a nivel global de certificarlas. Y que no solamente la academia, sino que la gente que trabaje, o sea, que está en ese lugar, te certifica. Por ejemplo, el que nació en un ambiente vitivinícola se supone que, o nació en una finca, tiene competencias de saber detectar cuándo hay que, no sé, cosechar, o el que nació en una parte de Italia donde vienen de la época que hacen todo lo que son cerámicas desde hace millones de años, tienen esas competencias que no tienen en otros lugares y no son dadas por ahí por la academia. Entonces, bueno, por ahí me desvío un poquito del tema, pero que es tan apasionante, que es importante. Pero bueno, lo que quería decirte, Quique, es que, digamos, lo importante es que no importa la organización, así sea una empresa, una
organización chiquita que te enseñe a usar Excel y sea un curso para Excel. Bueno, hay que ver para qué hace falta ese Excel, si eso que te enseñaron te va a servir o no, o si es una carrera de grado o de posgrado. No importa, digamos, la magnitud ni en qué lugar, sino que el tema es que las competencias que te estén dando sean las que realmente vos necesitas y en ese momento, porque si no, vos hiciste todo ese esfuerzo y cuando saliste vas al mercado y decís, no, pero esto que te enseñaron, chau, ya no va, empezar de vuelta. Entonces ahí está, digamos, el tema en que las organizaciones que son tan burocráticas, tan lentas, o sea, cómo la logística con estos conceptos podrían darles, digamos, una herramienta o un impulso para que sepan que podrían organizarse mejor y no perder, digamos, competitividad en el mercado. Bien, de todas maneras, pensá que en la logística uno de los aspectos principales es la calidad, ¿no? Lo mismo Claro. que en la formación. Nosotros permanentemente nos están evaluando en cuanto a la calidad, ¿no? Y en este modelo que se presenta, sobre todo en la calidad, se tiene en cuenta el producto, el proceso y esta gestión, ¿no es cierto?, dentro de un modelo de negocio novedoso. ¿Cómo consideras en tu propuesta mantener una gestión permanente de la calidad, ¿no? Como el mejoramiento de la calidad? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, dentro de lo que yo mencioné digamos, del mapa de procesos de una organización educativa, hablé de unos procesos estratégicos donde está la planificación de esos ciclos académicos, un tema de calidad, justamente de gestión y mejora continua, donde puede estar ahí la calidad y la sincronización. Entonces, dentro de, por supuesto, del proceso está la calidad. La calidad es justamente poder llegar de la mejor manera posible, con el mejor material y con el mejor resultado en el tiempo que hace falta. Entonces, cuando yo hablo de esta área de sincronización, yo le puse un nombre de sincronización educativa, pero si te suena mejor un área de calidad que haga esta función, para mí es indistinto. O sea, yo lo que hablo es la función que tiene que hacer esa área. Y el nombre que yo le puse genérico es para introducir el nombre de sincronización para hacer más hincapié en esa misma. Pero podría ser un área de calidad educativa, podría ser un área de planificación académica, como ya exista. El tema es que dentro de sus funciones debería estar esta adecuación de los eslabones para justamente trabajar la cadena y que se mantenga sincronizada. Que el material que hace falta de estudio no esté desactualizado, que los docentes estén actualizados, que las prácticas y los laboratorios no tengan cosas que ya son obsoletas y estar comprando cosas que ya no se van a necesitar. O sea, ahí hay calidad en todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad, en la calidad, ¿cómo se ve? A través de los procesos. Y esos procesos hay que gestionarlos eficientemente, y la no calidad, ¿cómo se evalúa? A través de las famosas no conformidades. Entonces, los desperdicios, la calidad, el lean Bien, management y todas las pero 5S, todo eso son metodologías. Acá lo que hablamos es de cómo nosotros analizamos los desfasajes, y lo que tenemos que hacer es todo el tiempo evaluarlos para corregirlos. bien. Vale, ahora respecto de las tecnologías, ¿no? Que es un tema que yo sé que estamos todos muy involucrados, sobre todo nosotros ahora. Nuestros alumnos son nativos digitales, ¿no es cierto? Ya vienen con la tecnología, ¿no? Y vamos a formar profesionales también en las tecnologías, ¿no? Ahora, probablemente, no sé cuál es tu aporte a futuro, probablemente los docentes no están en esta tendencia, ¿no? El nativo digital es móvil, creativo, multitarea, multicultura, todo esto que has dicho, ¿no es cierto?, es lo que tenemos nosotros en la presencia actualmente, y más en estos planes de formación, ¿no?
Y vamos a tener profesionales en unas carreras de 2, 4 años, ¿no es cierto?, donde probablemente la tecnología totalmente lo supere, ¿no? Has visto esto del ChatGPT y todas estas cosas que nos están llevando a discusiones permanentes. ¿Qué piensas a futuro sobre esto? Bueno, es algo que ya viene hace rato, que la tendencia va a seguir siendo así, ¿no? O sea, la tecnología hace que cada vez sea más rápido el cambio y los conceptos de bases van a seguir siendo los mismos, pero la tecnología es la que va haciendo que cambien, ¿no? Un poco son disruptivas. Cuando llegó la pandemia tuvimos que adaptarnos y usar tecnología para dar clases rápidamente, pero bueno, ahí está, digamos, esta área justamente que yo menciono de sincronización educativa o calidad o como se la quiera llamar, que lo que tiene que estar haciendo es monitoreando lo que hace falta no solamente ahora, sino lo que va a hacer falta de acá hacia el futuro. Hay que estar en contacto con las empresas, con los organismos, con la Organización Internacional del Trabajo, ver qué competencias. Cuando hablamos de competencia tenemos los conceptos, pero tenemos los procedimientos. La tecnología está mucho de lo procedimental, ¿no? ¿Qué herramientas uso? O sea, ese kit, esa cajita de herramientas que yo llevo para poder mejorar mi trabajo. Entonces, si yo planifiqué un ciclo de formación de 2 años o de 4 años, una carrera universitaria, y empiezo hoy, mi primer egresado va a estar dentro de 4 años. Yo no puedo estar pensando en darle competencias para el día de hoy. Yo tengo que pensar qué competencias van a hacer falta de acá a 4 años para que cuando él egrese pueda insertarse laboralmente y no decirle, empezá de vuelta porque todo lo que te dimos no te sirve. Entonces, si a mitad de camino de los 4 años a los 2 años aparece otra cosa diferente, por ejemplo, quienes están cursando ahora su segundo año de una carrera de 4, apareció este año inteligencia artificial, y no se introducen las competencias que van a necesitar para cuando egresen, van a egresar con un desfase en sus competencias respecto a lo que necesita el mercado. Por eso yo ahí, en la parte de el análisis de los indicadores, yo lo que planteo justamente es eso. Si tenés los indicadores obviamente no se miden al final, se miden en el transcurso. Entonces, uno para llegar al final tiene que decir, bueno, si es una carrera de 4 años, ¿cada cuánto voy a medir los indicadores a ver qué tan desfasado estoy para tratar de adecuar y en algún momento incorporar esas competencias que va a necesitar el egresado? Entonces, ahí está, digamos, el secreto por el cual hoy hay organizaciones educativas que se adaptan rápidamente y ahí es donde quieren ir a estudiar las personas para mejorar su empleabilidad y otras que se quedan y se van a quedar y que así bajan en los rankings también de las universidades a nivel global, ¿no? Entonces todos esos rankings son indicadores que se miran, la internacionalización, la investigación, y un montón, la empleabilidad, donde se insertan los egresados de determinadas carreras y facultades. Eso es lo que da el ranking y por eso es importante, digamos, este elemento que es sincronizar las competencias lo máximo posible. Vale, nada, solamente una acotación. ¿Conoces lo de la formación STEAM? ¿Sí? ¿Qué opinas? Y todo es aplicable, todo es bueno, pero bueno, son cosas que van surgiendo todo el tiempo. Hay que ir viendo qué podemos ir adaptando, como te decía, en base a los requerimientos del Todo, mercado. vale, todo esto que dices está permanentemente en una Claro, dinámica en desarrollo. es dinámico. Vale, bueno, muy bien. Por mi parte es suficiente. Bueno, ahora abrimos un turno de preguntas. Obviamente no tienen peso sobre la calificación, pero normalmente en esta instancia invitamos a cualquiera persona que esté en la sala, que tenga al menos el grado de magíster. Por cierto, nos acompaña la directora de posgrado, la doctora Fernanda de Borbón, y integrantes del comité académico de la carrera. Si tienen alguna consulta que pueda aportar a esta presentación, este es el turno.
solamente abran el micrófono y intervengan, y si no, ya lo damos por terminado, por concluido. Jorge, ¿cómo estás? Sí. Buenas noches, Arturo. De mi parte, no. Bueno, ¿Quién es Ricardo, Ricardo? gracias. Ricardo, sí. Vale. No hay consulta. ¿Alguien más? No, Vale. por mi parte tampoco tengo consultas, simplemente felicitarlo se nota su entusiasmo por el tema. Sí, Gracias. eso también. Yo, obviamente, como siempre, ¿no? Uno tiene tantas cosas. Me olvidé, disculpa, de felicitarte, Arturo. Tiene un entusiasmo y una motivación que espero que la mantenga. Igualmente, transmito la felicitación a nuestro querido colaborador, que ha actuado varias veces como profesor de la carrera, Roger Amaya, que fue incluso director de carrera. Vale, bueno, entonces ahora nos vamos a constituir en sesión privada. A los que están allí en la sala les pedimos que aguarden hasta que volvamos. Nuestra colaboración de Iris Hernández, la secretaria de la carrera, nos va a llevar a la sala privada y allí vamos a continuar en el tribunal para evaluar esta defensa. ¿Vale? Por favor, Iris, ¿nos llevas a la sala? Sí, ahí les tiene que aparecer un letrerito que por favor acepten para que vayan a la sala. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Excelente. Sí. Vale, bueno. Bueno, buenas tardes, le agradecemos por la espera. Culminado, entonces, estamos todos en la sala, ¿no? Sí, Quique. Vale, bueno, gracias. Culminado la discusión en privado del tribunal, hemos llegado al acuerdo de aprobar la defensa de tesis por unanimidad con la calificación de muy bueno. Te felicitamos, Arturo, entonces, y espero que mantengas este entusiasmo y motivación que has tenido en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, Arturo, te felicitamos. Vale, igualmente Felicitaciones, felicitamos a tu director, ¿vale? Bueno, gracias. Le transmitiré Bien. las felicitaciones a él, que me ayudó Bien. mucho. Bien, vale, no, por supuesto, y esperamos contar siempre con tu colaboración. No sé si hay algún comentario en la sala, si no, damos por concluido el acto. ¿Sí? Te hago una ¿Perdón? pregunta, Quique, porque yo entré quizás muy sobre la hora. ¿Hicieron la captura de la foto con el DNI? Sí. Sí, Bien. sí, tenemos Digo, dos. como yo entré justo Iris, sobre hora, digo, capaz que ya lo había hecho antes. no, sí. Iris, por favor, está todo en orden para enviar luego a posgrado, ¿no? Sí, ¿Perdón? sí. Vale, bien, perfecto. Sí. Hemos hecho la captura con el DNI y la captura con todos los miembros del tribunal. Está todo listo. Y está grabado también. Ahora autorizo a detener la grabación y concluimos el acto. Gracias por todo, ¿eh?